Conserva la mirada curiosa del que viaja entre dos tiempos, el que recorre en el pasado las claves para entender el presente y quién sabe si para alumbrar el futuro, aunque no aprendamos, como apunta, del bagaje y de la experiencia adquirida. Enrique Baquedano es una figura imprescindible en la arqueología internacional. Guarda intacta la capacidad de sorpresa del niño que soñaba con descubrir sus propios hallazgos entre las paredes del Numantino. Allí aprendió que las piedras hablan de nuestra historia tanto como los libros, muestras y exposiciones donde traduce sus conocimientos al común de los mortales. Director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, su hoja de ruta vital discurre entre yacimientos: Tiermes, Numancia, Atapuerca, Pinilla del Valle y sobre todo Olduvai en Tanzania, la cuna de la humanidad, justo allí donde para nosotros como especie empezó todo. En la garganta del río Olduvai se han producido algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la evolución humana. Más amigo de pisar polvo que la moqueta de un despacho, ha ocupado cargos de responsabilidad en la administración como asesor del Ministerio de Cultura o como director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, consciente de que el papel que se desarrolla en las altas esferas es vital para proyectos como los que él lidera. Sencillo pero orgulloso de sus logros, este soriano comprometido con su tierra habla con la calma del que sabe que las cosas importantes se cocinan a fuego lento, como aquello que aflora en las excavaciones y yacimientos donde trabaja sin descanso, con una mirada puesta en el suelo y otra en el horizonte, sabedor de que la pasión no tiene fecha de caducidad ni edad de jubilación. Bien, Enrique, pues muchísimas gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo, más que trabajo, donde disfrutas, ¿no? Sí, la verdad es que esto, ahora que no nos oye nadie, hay que decir que no es un trabajo. En mi caso, habría que decir realmente que es una canonjía, porque dirigir un museo como este, pues francamente no lo percibo como un trabajo, lo percibo como un honor y como un placer, porque además es compatible con mis trabajos de investigación, sobre todo con mis dos proyectos de investigación más importantes, y entonces, pues sí, la verdad es que es un sitio, pero estáis en vuestra casa. Aquí todos los sorianos que nos ven pueden saber que tienen aquí en el Museo el Museo Arqueológico Regional de Madrid, comenzando por el principio, como el principio de los tiempos casi, ¿de dónde le viene la pasión a Enrique Baquedano por la arqueología? Bueno, me viene desde mi más tierna infancia. Yo nací y me crié en la calle Cortes de Soria, en el barrio del Calaverón, en una Soria del año 58, que cuando yo era un mozalbete pues no tenía muchas actividades que hacer, pues prácticamente jugábamos al balón en el Campillo, que era un descampado que había en el Calaverón, y pocas cosas más. Había un par de cines en toda la ciudad y la biblioteca, que era una biblioteca que estaba bastante bien. Pero existía el Museo Numantino, y entonces el Museo Numantino, los niños de mi generación íbamos muchísimo, y yo ya de niño, con otro niño que era Javier Carazo, salíamos a buscar fósiles hasta el Mirón, nos escapábamos hasta el Mirón pues cuando teníamos 6 o 7 años, y luego empezamos a ir a Numancia cuando llegó Juan Zozaya. Yo creo que mi primera excavación pues fue con 11 años, y luego me vinculé de una manera mucho más directa al Museo Numantino con la llegada de José Luis Argente, que fue director del museo durante 20 años y el gran director del Museo Numantino. Y desde ahí, pues ya luego hice la carrera en los primeros cursos en el Colegio Universitario de Soria, los 3 primeros, y luego vine a terminar tanto la licenciatura como el doctorado en la Universidad Complutense, y luego leí la tesis en la Universidad de Valladolid. Y aquí llevo, pues, en este museo, pues desde el año 99 como director y 2 años antes preparando el proyecto. O sea que voy a hacer ahora 23 años ya en Alcalá de Henares. Y luego supongo que alternando la formación con esas excavaciones se necesitan dosis de paciencia, ¿no? Sí, bueno, de paciencia no es la mejor de mis características, la paciencia precisamente. Yo peco de impaciencia.
y también en arqueología es bueno una cierta dosis de audacia, además. Algunos de mis descubrimientos más importantes han sido fruto precisamente más que de la paciencia, que repito que no tengo mucha, de la audacia. ¿Recuerda su primer hallazgo? Bueno, muchísimos. Como te decía, recuerdo los primeros salmonites que cogíamos ahí en el Mirón. Y recuerdo, pues, me marcó mucho descubrir una fíbula romana en el yacimiento de Tiermes en el año 75, con José Luis Argente. Y después, pues bueno, mis hallazgos más importantes han sido en un yacimiento carpetano muy importante que hay en el llano de la Horca en Santorcaz, han sido en los yacimientos de Pinilla del Valle, yacimientos neandertales, y en los yacimientos del Lecho 1 y del Lecho 2, los niveles más antiguos de la Garganta del Dubái, en el norte de Tanzania. Porque es importantísimo, vital, imprescindible rastrear en el pasado. Bueno, primero por una curiosidad innata, básica, elemental, que yo creo que tiene cualquier ser humano por saber de dónde viene, ¿no? Y segundo, porque en el pasado se encuentran las manifestaciones más claras de la base del comportamiento humano, que nos debe servir de ejemplo para saber qué cosas debemos hacer y qué otras no debemos repetir. ¿Y aprendemos o...? Aprendemos a duras penas. Los primates somos en general un grupo que se supone que muy inteligente, pero sin embargo tenemos una capacidad destructiva como pocas. Yo no conozco a ningún otro grupo de humanos que sea capaz de destruir su propio territorio. Tal vez los elefantes también lo hacen, pero los humanos lo hemos hecho con una capacidad tremenda. Estamos a punto de cargarnos la Tierra, lo cual demuestra que tenemos una capacidad destructiva realmente bestial. Cada vez conocemos más del pasado, las claves para seguir andando el futuro, pero las aplicamos muchas veces en sentido contrario, ¿no? Sí, sin duda alguna. De hecho, el conocimiento, por ejemplo, de la prehistoria y del mundo al que yo me dedico nos debería decir que nos conviene adaptarnos a las condiciones medioambientales y tratar a este planeta tan extraordinariamente delicado y tan único con un cariño que es todo lo contrario de lo que estamos haciendo con él. ¿A qué se debe, por lo menos en España, este interés por el pasado, por la arqueología, por la geología, paleontología? Yo creo que hay un interés creciente de la población, ¿no? Sí, sí lo hay. España, desde el punto de vista, por ejemplo, del interés por la evolución humana, somos el país, según las encuestas que existen, el país europeo más interesado. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el trabajo del equipo de Atapuerca, donde aparecen un conjunto de yacimientos que son extraordinariamente importantes, pero sobre todo donde ha habido un equipo de investigación muy bueno, en mi modo de ver, que ha hecho un trabajo de difusión de la evolución y de la prehistoria realmente único, como no se ha hecho en ningún otro sitio de Europa, incluido Francia. Ahora que se habla tanto del relato, el relato es importantísimo, ¿no? No solo descubrirlo, sino también interpretarlo y para que llegue al gran público, divulgarlo de una manera que los que no conocemos tanto sobre estas materias lo podamos entender, ¿no? Y podamos acceder a ello, es clave. De todas, todas. La mejor manera de difundir la historia, y la ciencia en general diría yo, es construir una buena historia. Una historia que sea de interés para el común de los mortales, es decir, los científicos creo que debemos romper nuestro metalenguaje para acceder al común de los mortales, que suelo decir yo. Cuéntenos, ¿cómo es un día a día, seguro que movido, de Enrique Baquedano aquí en Madrid y donde le lleven sus compromisos? Bueno, yo normalmente vengo prácticamente todos los días al museo. Por la mañana despacho cuestiones de gestión en relación con los fondos que nos entregan. Nosotros aquí recibimos todos los fondos procedentes de toda la arqueología madrileña, de toda la región de Madrid. Después organizamos un sinfín de exposiciones y tengo que atender a los distintos jefes de servicio y a los técnicos del museo. Por la tarde suelo escribir y por la noche leer. Y los fines de semana me los paso siempre en el campo, normalmente leyendo y escribiendo. En el campo, en el Valle de Lozoya, que es donde tengo mi segunda residencia.
Esto trufado pues con muchísimos viajes de investigación. ¿Y cómo lleva usted, es un hombre de acción, que le gusta estar sobre el terreno, esas otras labores burocráticas, sin embargo tan necesarias, ¿no?, para que sirvan de engranaje para lo posterior, que es la búsqueda? Pues las llevo fatal, no me gustan nada. Ya imaginaba, por eso. Nada. Y además no me gusta nada, especialmente la burocracia, pero como no me gusta nada, entonces la hago muy deprisa, me la quito enseguida y todo el mundo dice que soy un buen gestor administrativo, ¿no? Porque usted ha sido el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, asesor también del Ministerio de Cultura. Sí, bueno, ¿No? fui el primer director general de Patrimonio Histórico de la Junta de Castilla y León, del año 83, en la primera legislatura. Después estuve como asesor ejecutivo del ministro de Cultura, que era Javier Solana, y luego de ahí pasé al Círculo de Bellas Artes, y estuve pues 6 años y ya luego me vine para acá. Y aquí ya llevo 23 años, como os decía. ¿Y le escuchan los políticos? ¿La han escuchado? Sí, yo la verdad es que de los años en que tuve bastante contacto con la política, adquirí algunas capacidades para ponerme en su lugar. Entonces, lo bueno que tengo cuando suelo hablar con los políticos es que sé lo que a ellos les puede apetecer y eso me facilita las cosas. No, yo no me quejo de mi relación con los políticos. Por otra parte, soy un convencido, yo soy un demócrata radical, de los que en la medida en que pude contribuyó a traer este régimen del que disfrutamos y gozamos en nuestro país, digo en los años de la transición, y además soy de los que cree que en consecuencia tiene que haber políticos y además debemos apoyarles y agradecérselo, pero también criticarles y someterles continuamente al escrutinio que debemos establecer entre todos en un régimen democrático sobre el trabajo que realizan. ¿Qué se siente? No sé si lo puedes explicar. No será fácil estar en la cuna de la humanidad, en Tanzania, en África, haciendo además lo que a uno le apasiona. Hombre, para la gente de mi generación es especialmente emotivo, porque nosotros nos criamos en un país gris todavía. Yo entré en la universidad en la dictadura, y en consecuencia era un país absolutamente gris, autárquico, donde prácticamente no se viajaba. Y es en esos momentos impensable directamente casi ni tener proyectos en aquella zona. Soñaba de niño, pero soñaba, era un sueño, que algún día podría andar por aquellos barrancos buscando fósiles y excavando, ¿no? Pero no me lo podía creer ni en el mejor de estos sueños. Y bueno, te puedo decir que en el año 2006, en que comenzamos a trabajar allí, yo lo primero es que yo había trabajado ya en Egipto, había trabajado en Sudán de joven, pero estar en Olduvai Gorge pues fue un motivo de emoción absoluta. Además, para llegar a Olduvai Gorge uno tiene que pasar por la cresta del volcán, de la caldera del Ngorongoro, que es el lugar más bonito del mundo. Es muy emocionante, pero si encima tienes los primeros representantes de nuestro grupo humano, que somos los Homo, pues te puedes imaginar, es muy emocionante, muy apasionante y además en términos científicos, pues es donde está el conjunto de yacimientos más importantes para conocer la evolución humana en sus primeros estadios, en lo que tiene que ver con el origen de Homo habilis y de Homo ergaster. Supongo que es como ver la Tierra desde el espacio, pensar que poca cosa somos, ¿no?, nosotros. Sí, bueno, hay algunas imágenes que a mí me impresionan mucho de la Tierra desde años luz, ¿no? Algunas imágenes, y efectivamente se ve que somos una mota de polvo en el espacio. Sí, cuando estás allí en la percepción en el África, cuando estás entre Olduvai y la Etoli, que es donde se conservan las primeras huellas de la humanidad
en 3,6 millones de años, producidas por el paso sobre las cenizas volcánicas de los Australopithecus, en concreto el Australopithecus afarensis, pues claro, ese vértigo es realmente extraordinario, ¿no? Ver de dónde venimos y que estés en el mismo lugar donde hace 3,6 millones de años nuestros antepasados, en términos filogenéticos, estés percibiéndolo y sintiéndolo, pues es muy, muy emocionante. O sea, no es sorprendente que a cualquiera se le salten las lágrimas. Con su experiencia, cuando descubre una pieza, un hallazgo, sabe ya que está ante una pieza importante que va a marcar un hito. En ocasiones sí, en ocasiones no. Es decir, hay piezas que las ves en el campo, efectivamente, que tienes un bifaz, una pieza que es muy clara, pues sí, la determinas inmediatamente, incluso algunas piezas esqueléticas de los fósiles también, y hay otras que son más complejas. Para empezar, muchas salen pues con creaciones calcáreas, hay que limpiarlas en el laboratorio para poder determinar de qué se trata, y luego hay ocasiones en que todo depende de las mediciones, eso tienes que medir los fósiles para saber exactamente a qué se responden. A simple ojo es imposible determinarlo, pero en laboratorio sí. Nos encontramos en el Museo Arqueológico Regional, vamos a hablar posteriormente de Numancia y también, como no, de Burgos, Atapuerca, pero parece que las piedras de Madrid no hablan de la propia comunidad autónoma de Madrid, parece que no son un referente y seguramente, me comentaba anteriormente que este es uno de los museos más visitados, pero la arqueología no define a Madrid. ¿Por qué? Bueno, así que Soria está definida por Numancia, ¿no? Por muchas razones, no solo una. La primera es porque Madrid es una comunidad autónoma constituida en torno a esa gran ciudad que es Madrid, a partir de que se traslada la corte a la capital, que no dejaba de ser un poblachón manchego, como decía el poeta, y hay que decir que en ese sentido siempre ha considerado que no tenía pasado, entre otras razones, porque no había un museo provincial como tenemos en Soria. En Soria tenemos el Museo Numantino desde el año 19, que lo inauguró Alfonso XIII, como sabéis, y en consecuencia nos hemos formado todos los sorianos conociendo nuestro pasado. Esto no existía en Madrid. El Museo Arqueológico Nacional, el de Serrano XIII, no tenía unas salas específicas dedicadas a la arqueología madrileña. Cuando inauguramos este museo, la exposición permanente en concreto la inauguramos en 2003. Y lo que más me sorprendió fue la cara de sorpresa, si llama la redundancia, de los visitantes para decir, pero todo esto es de Madrid, porque la gente creía que en Madrid no tenía un pasado. ¿Y Numancia, Soria, qué representa en este mapa arqueológico nacional? Bueno, en su momento Numancia tuvo tal relevancia a nivel nacional e internacional que incluso en los años 20 del siglo pasado hubo un grupo de intelectuales que se plantearon la posibilidad de cambiar el nombre de la provincia de Soria para llamarla Numancia. Es decir, ¿hubiera sido mejor? No lo sé, francamente no lo sé. No tengo las ideas claras al respecto. Yo soy partidario de que los nombres son lo que son. O sea, yo hubiera sido partidario de que Soria siga siendo Soria, que es lo que ha sido siempre la provincia. Y otra cosa es que algunos sorianos nos sintamos muy numantinos. Yo confieso que en mi caso así lo es, porque además sucede que yo iba muchísimo por razones familiares a Garray y además me he criado prácticamente entre Garray y Soria. Numancia ahora mismo es verdad que no tiene la presencia internacional que tuvo, sobre todo a comienzos del siglo XX. Pensemos que ya desde las excavaciones de Sulten en el yacimiento en 1905 y entre 1906 y 1912 por parte de una comisión española ya que se creó y al frente de la cual estaba José Ramón Mélida y luego Blas Taracena, Numancia era el gran yacimiento por antonomasia de toda la península ibérica en lo que se refiere al mundo de la Segunda Edad del Hierro y de la Roma republicana, ¿no? Ahora la realidad es que compite con muchísimos otros yacimientos de muchísima entidad en todo el país. No sé si Atapuerca es un modelo a seguir en cuanto también a comunicación. Atapuerca no es un modelo, es el modelo. En mi opinión, en Atapuerca, desde ese punto de vista, lo han hecho tan extraordinariamente bien que todos seguimos por esa dirección. Yo he aprendido muchísimo de lo que se ha hecho en Atapuerca y lo aplico a mis proyectos y a mi filosofía de museo
y aprendo todos los días muchísimo. Desde luego yo aprendí en su momento de Emiliano Aguirre, del que sigo siendo muy amigo. Tengo en edición ahora precisamente un libro de conversaciones con Emiliano Aguirre, que nació en el 25 y que por lo tanto ahora mismo tiene ya 95 años de edad y goza de una excelente salud y tiene una cabeza prodigiosa. Y yo aprendí ya mucho de niño porque él estaba muy vinculado con Soria. Antes que Atapuerca, él estaba vinculado con Ambrona. Ya no recorro montañas y barrancos como recorría antes para encontrar cosas, porque ya las patitas no me ayudan tanto. Con la sabiduría de quien posee un príncipe de Asturias, Aguirre ha dedicado su vida a la ciencia y también a la formación. Y luego tuve el privilegio de tratarle muchísimo a raíz de Atapuerca, porque tuve el honor de dar el primer permiso de excavación para Atapuerca, lo pude dar yo, y la primera subvención para Atapuerca de la Junta de Castilla y León también la tuve que dar yo, ¿no? Siempre establecimos una relación excelente y luego con el resto del equipo, con sus continuadores también la he tenido y la tengo. Y de ellos he aprendido muchísimo. Atapuerca no es un modelo, es el modelo. ¿Y qué sucedió con Numancia 2017? ¿Demasiadas expectativas? Bueno, yo creo sí. Yo tengo la sensación de que probablemente... Periodos complicados también en lo político, sí, ¿no? También, desgobierno... Sí. Bueno, pero yo lo veía venir, o sea, yo era consciente de que eso iba a suceder y que por lo tanto había que bajar las expectativas. Como mis expectativas no eran muy altas, pues yo tengo que decir que quedé razonablemente satisfecho. Los que creyeran que iba a ser... la repera patatera, pues seguramente se quedarían muy frustrados. Yo no, yo tengo que confesar que no esperaba mucho más. Y supongo que llegados los 100 años del Museo Numantino, usted que ha crecido ahí, cuya labor, afición, pasión se cimentó en sus paredes. Bueno, si me permite, yo me puse mis primeros pantalones largos, físicamente me los puse en el Museo Numantino. Sí, para que te hagas una idea. Sí. ¿Qué suponen esos 100 años? Bueno, el Museo Numantino es uno de los museos más importantes de nuestro país, de todas. Yo creo que además la ampliación que se hizo en los años 70, a mediados de los años 70, lo convirtió en un museo que sí estuvo concebido como un museo muy decimonónico por la Staracena, que en mi opinión hizo un trabajo excelente, pero yo creo que la ampliación que hizo José Luis Argente le dio otra dimensión y el Museo Numantino alberga unas colecciones, pasó de ser numantino a ser realmente el Museo Arqueológico Provincial, aunque le llamemos numantino. Allí están recogidas todas las colecciones de la arqueología soriana de toda la provincia y es un museo, yo creo que muy bien planteado, con unos yacimientos extraordinariamente importantes y a mi modo de ver es uno de los museos arqueológicos más importantes de España. Para don Enrique Baquedano Pérez. Usted ha recibido diversos reconocimientos, uno del Autonómico, de la Junta de Castilla y León, Premio Castilla y León del Patrimonio, de la Conservación. Sí. En el año 2011, efectivamente. Recientemente, el año pasado, aquí en Alcalá de Henares, también en el Ayuntamiento. Sí, también me han dado el premio de la ciudad de Alcalá. Sí. Para alguien que disfruta del día a día de la naturaleza, con unas herramientas, excavar, descubrir, no sé si estos reconocimientos le ayudan en su trabajo, forman su ego. Vamos a ver, normalmente los arqueólogos tenemos un ego inconmensurable, con lo cual nada llena nuestro ego, ¿no? Pero más allá de esta broma, sí, claro, sirve, yo creo que más que para nosotros mismos, para nuestros equipos, ¿no? O sea, cuando uno es líder de algunos equipos de investigación o de algunos equipos de gestión, el reconocimiento al líder es algo que es para todo el equipo y sobre todo a la gente más joven, a los que ya somos talluditos y tal, y tenemos cerca la jubilación, pues así que no nos oye nadie, nos da un poco igual. Pero a los miembros más jóvenes de nuestros equipos les hace mucha ilusión, y eso es importante, porque les estimula, porque iniciarse en el mundo de la investigación es muy duro. Lo que más me llena, probablemente también incluida mi vanidad, es cuando publicamos en revistas del máximo impacto mundial. Con mis equipos nosotros prácticamente todo lo publicamos en revistas de los 2 primeros cuartiles, que son las revistas que tienen más prestigio científico, y eso entre nosotros nos da... Competimos mucho, somos muy competitivos. Hay batalla. Sí, y es buenísimo, eso es sanísimo. Yo soy muy partidario de la competición entre equipos, y además de equipos amigos, claro, de equipos amigos.
yo creo que eso es una cosa sanísima, claro que sí. Es decir, los seres humanos hemos llegado hasta donde hemos llegado fruto de dos cosas. La cooperación. Algunas de mis conferencias están basadas siempre en que yo sostengo que el motor de la evolución humana es la cooperación y la competición, claro. La competición es algo inherente, consustancial al carácter de los seres humanos. Ha hablado de jubilación, no sé si un rastreador del pasado, un divulgador, se jubila, tal vez si algún día las piedras dejan de hablarle o de decirle algo, ya lo deja, ¿no? Pero difícil lo veo. Bueno, yo creo que moriré con las botas puestas. De alguna manera estoy en un proceso de búsqueda permanente en el camino, ¿no? Como decía Jack Kerouac, y como en la práctica está haciendo Bob Dylan, ¿no? Bueno, pues yo hago algo parecido con la arqueología y no sé lo que sucederá lo que me sucederá en el futuro. Mientras la energía y la fuerza, como decía en la Guerra de las Galaxias, y la energía no me falle, y la ilusión no me falle, yo seguiré investigando y descubriendo las cosas, a veces más importantes, otras menos importantes, pero yo es que me lo paso muy bien con esto. Termino con lo que comenzaba, es decir, este es un trabajo tan absolutamente vocacional que nadie lo hace como modus vivendi. No conozco a ningún arqueólogo, al menos de mi generación, que se plantee este trabajo de arqueólogo, de ser arqueólogo. Siempre digo que nosotros, algunos de nosotros al menos, no estamos de arqueólogos, sino que somos arqueólogos, pero somos las 24 horas. Uno no se puede quitar el traje de arqueólogo por la noche, ni siquiera cuando llega a casa o los fines de semana. Los arqueólogos de raza, digamos, pues somos las 24 horas todos los días del año, ¿no? Y está muy bien y yo espero que siga siendo así mucho tiempo. Su sencillez discurre en vías paralelas a la grandeza de su trayectoria. Enrique Baquedano habla desde la reflexión, pero sin estridencias, consciente de que somos una pequeña parte de la historia que ha escrito muchos capítulos y tiene, si estamos a la altura, mucho camino por recorrer. De momento, él, desde su modestia, ha situado a Soria en el mapa de la arqueología internacional.